Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas deberíamos estudiar por día? Si tomamos por ejemplo el caso de un músico de orquesta, por ejemplo un músico del Colón, vemos que ellos llegan a estudiar entre 8, 10 hasta 14 horas por día. Quizás eso en principio nos parezca un montón, pero pensemos que, digamos, esas personas, esos músicos, se dedican profesionalmente a eso y eso es su trabajo. Ellos cobran un sueldo por eso y básicamente es lo que tienen para hacer en su vida. Es decir, así como un trabajador, digamos, de otro rubro, por ahí pasa 8, 10, 12 horas por día trabajando. Bueno, un músico de una orquesta como el Colón, por ejemplo, quizás ensayan una cantidad de horas, no sé, 1, 2, 4 horas, la cantidad que sea. Y después pasan el resto del día perfeccionando su técnica, estudiando esas piezas. Y además es probable que quizás no toquen solamente en esa orquesta, sino que por ahí tengan puestos en otras orquestas también. Entonces quizás en el medio dan clases, hacen otras cosas también, ¿no? Entonces, digamos, pensemos que para un músico de esas características, realmente su vida es la música. Entonces es lógico que invierta mucho tiempo de su día y de su vida en general en practicar el instrumento. Bien, en principio no existe una respuesta para todos los casos porque va a depender justamente de tus objetivos y de la etapa en la que te encuentres. Yo conozco casos de músicos muy exitosos, de carreras, digamos, muy profesionales, que no practican más de 4 horas por día. Pero sin irnos tan a un extremo de esas 4 horas por día, hay muchos músicos que practicando 10, 15 minutos todos los días, media hora, 1 hora, han logrado grandes avances. Entonces esa va a ser, digamos, la respuesta corta. Va a depender de tu caso y de lo que vos estés buscando. Ahora sí voy a hablar un poco más específicamente entonces de lo que para mí es más importante que cuántas horas o cuántos minutos practicamos por día, sino más bien cómo practicamos y cómo usamos nuestro tiempo cuando estamos practicando. Lo más importante para mí es practicar por objetivos. Y practicar siempre, aunque parezca una pavada, concentrados. Hay muchas teorías al respecto y básicamente se dividen en dos casos. Hay un tipo de práctica donde, digamos, practicamos todo a grosso modo, sin, digamos, detenernos demasiado en ver exactamente cuáles son nuestras dificultades, cómo afrontarlas y demás. Es simplemente practicar y practicar y practicar, que quizás sería este caso de los músicos que practican, quizás, no digo que sea todos los casos, pero de estos músicos que antiguamente, siguiendo una tradición, digamos, un poco más conservadora quizás, practicaban 14 horas por día, estaban todo el día practicando todo lo más que puedan. Y después tenemos otra postura, otra corriente quizás, donde nosotros vamos a practicar específicamente lo que nos cuesta. Siempre igual vamos a estar repasando todo, pero digamos, si bien esto no es una metodología tan marcada y cada músico de alguna forma lo va haciendo a su manera, ¿no? Pero en principio se trata de enfocarse en específicamente lo que a nosotros nos cuesta. De esa manera nosotros, digamos, hacemos mucho más efectivo este tiempo, o sea, aprovechamos mucho mejor las horas o minutos o lo que sea que tengamos para practicar. Porque siempre nosotros vamos a tener poco tiempo, es una cuestión lógica del ser humano, siempre necesitamos comer, dormir, trabajar, pasar el tiempo con nuestros amigos, con nuestras parejas, entonces obviamente nunca vamos a tener tiempo infinito para practicar y por más que amemos la música y nos dediquemos a esto como nuestra, no sé, vida, realmente siempre vamos a tener poco tiempo, seamos músicos que lo hacemos por hobby o seamos músicos profesionales, siempre vamos a tener poco tiempo, entonces siempre se va a tratar de optimizar el tiempo que tengamos, que sea mucho o poco, siempre vamos a tratar de optimizarlo lo más posible. Entonces les voy a decir algunos tips de cómo tenemos que estudiar. El tip número 1, que es el más importante para mí, es que practiquemos aunque tengamos poco tiempo. Tenemos que estudiar todos los días aunque tengamos poco tiempo, porque vale más la continuidad que la cantidad de cosas que nosotros practiquemos. Si nosotros tenemos 5, 10, 15 minutos todos los días, practiquemos 5, 10, 15 minutos todos los días. No importa, es más importante eso a que no practiquemos. No esperen a tener 2 horas de corrido para poder practicar. Por supuesto, bueno, esto es como hacer un deporte o como estar haciendo un entrenamiento cuando, no sé, uno quiere, bueno, bajar de peso, aumentar de peso, lo que sea, ¿no? No importa el ejercicio que esté haciendo, ¿no? Pero realmente es muy importante que uno practique todos los días, porque
de alguna forma es un ejercicio, es como un entrenamiento que nosotros tenemos que hacer. Y cuanto más tiempo pasemos con nuestro instrumento, mejor va a ser y más, digamos, vamos a poder desarrollar lo que nosotros queremos hacer. Esto quizás es contradictorio con lo que dije antes de la cantidad de horas. O sea, no estoy diciendo que cuantos más horas practiquemos necesariamente vamos a obtener mejores resultados, pero sí que la continuidad va a hacer que seamos mejores. Entonces, vuelvo a insistir, es más importante que todos los días practiquemos, aunque sea un ratito, a que pasemos una semana sin practicar y practiquemos, no sé, un día antes de la clase, por ejemplo. Y si, bueno, no es que están tomando clases, a que, no sé, solamente le dediquen un día a la semana a practicar. Por supuesto, cada uno aprovechará el tiempo que tiene. No estoy exigiéndole nada a nadie, o sea, cada uno hace lo que quiere. Pero si uno está realmente practicando y quiere avanzar, mi consejo es que practiquen todos los días, aunque sea solo un momento. El segundo tip es que preparen bien el ambiente en el que van a estudiar. Por ejemplo, tiene que ser un ambiente que esté básicamente donde estén cómodos, o sea, que esté bien iluminado, que tengan todos los elementos ahí lo más a la mano que puedan. De hecho, si pueden, no sé, dejar su instrumento afuera de la funda y dejarlo en un pie, y bueno, obviamente si cuidan que eso no haga que corra peligro su instrumento, ¿no? Que no sea que su mascota, por ejemplo, los agarre o algo por el estilo, pero básicamente es eso, un espacio limpio, tranquilo, bien ordenado, donde tengan sus partituras o sus tablaturas o lo que sea que usen para practicar, que tengan, no sé, su atril, eso, que tengan sus luces, donde puedan estar cómodos y puedan practicar y dedicarle el tiempo que tengan que hacer, porque recordemos, siempre tenemos poco tiempo, entonces lo importante es usar ese tiempo de la mejor manera posible. Si ustedes pierden tiempo, no sé, preparando el espacio y demás, ahí ya perdieron quizás 5 minutos que eran por ahí los 5 minutos que tenían para practicar. Entonces traten de dejarse un espacio más o menos acomodado en su casa o encontrar ese espacio en su casa donde realmente puedan practicar y dedicarle el 100% de su atención y concentración a que están practicando su instrumento. El tercer consejo es que planifiquen. Esto es lo más difícil de hacer cuando uno está practicando solo, sin un profesor. Realmente una de las grandes, digamos, razones por las cuales uno toma clases con un profesor, básicamente son dos. Primero, que tu profesor te puede corregir, que hasta ahora todavía no logramos una tecnología suficiente que nos permita, quizás a través de una inteligencia artificial o algo por el estilo, hacer que realmente alguien nos corrija en tiempo real. Quizás algún día lo logremos, pero de momento todavía no hay forma de que nosotros, por ejemplo, a través de internet, simplemente sin que haya del otro lado una persona real, podamos realmente darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien o mal. Con esto no los quiero, digamos, desmotivar. Por supuesto, hay muchos músicos que aprendieron de forma autodidacta. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Simplemente a lo que voy es que realmente uno de los motivos por los cuales uno elige ir con un profesor es porque justamente lo puede corregir. Y eso básicamente nos hace ganar tiempo, porque quizás vos hay algo que no te está saliendo simplemente porque estás, no sé, poniendo mal un dedo en un lugar y es quizás una pavada que viene un profesor que estudió por ahí en un conservatorio o donde sea y de repente eso que por ahí a vos te cuesta un montón es una pavada, es simplemente una técnica re tonta quizás que se aprende al principio quizás de la carrera incluso y no es algo demasiado complejo, pero vos por ahí lo estás haciendo mal y no te diste cuenta porque no sé, viste un video o alguien te dio un consejo de cómo hacerlo pero no te lo explicó del todo bien, entonces bueno, quizás empezás a pulir esos errores simplemente yendo con un profesor y que él te mire la mano y te corrija los dedos y demás, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos. El segundo motivo básicamente es porque el profesor en general planifica, digamos, sus clases y, digamos, hace que vos vayas practicando por niveles de acuerdo a tus necesidades. Si vos estás recién arrancando, te va a dar ejercicios, digamos, más básicos para que arranques. Y a medida que vos vayas avanzando, tu profesor o profesora te va a estar, digamos, guiando para que puedas, digamos, mejorar progresivamente, digamos, en tu carrera como músico, ¿no? Entonces, digamos, esto es difícil de lograrlo solo, pero no es imposible. Es cuestión de que ustedes se planifiquen, que digan, bueno, a ver, yo quiero aprender esto. Perfecto, voy a tratar de ver, no sé, qué videos en YouTube hay ordenados. Fíjense, playlists. De hecho, en mi canal yo tengo, o trato por lo menos de tener el contenido lo más organizado que se pueda, como para que siempre esté, digamos, ordenado por niveles. Si bien yo voy dando cosas o quizás voy subiendo los videos desordenados, pero después yo los ordeno todos en playlists, que obviamente los invito a que vayan a ver si les interesa. Entonces, de esa manera ustedes pueden organizarse e ir viendo qué cosas quieren hacer e irse poniendo sus propias metas.
Y lo último por ahí no es exactamente un tip, es como un comentario quizás más general. Piensen que estudiar no es lo mismo que practicar. Cuando nosotros aprendemos música, un poco estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, porque por un lado estamos tratando de entender algo nuevo que no sabemos, estamos tratando de, digamos, estudiar nuevos conocimientos y, no sé, pensarlos desde quizás una cuestión más racional, por así decirlo, y tratar de entenderlo, es decir, estudiarlo e incluso memorizarlo en ocasiones para tratar de entender conceptos que nosotros estudiamos como estudiamos cualquier otra materia. Ahora, también, así como por ejemplo cuando hacemos matemática, por ejemplo, tenemos que practicar haciendo ejercicios, en la música pasa lo mismo. Nosotros hay cosas que por ejemplo ustedes pueden ver en los videos que yo subo acá a mi canal de YouTube, pero hasta que no las practiquen, o sea, hasta que esas cosas no las incorporen realmente a lo que ustedes están haciendo, no van a poder, digamos, avanzar lo suficiente. Entonces, por ejemplo, estos videos que yo estoy haciendo les sirven como, digamos, conocimiento para aprender cosas, o quizás, bueno, es un poco de información que ustedes tienen como para seguir avanzando, pero realmente la formación real la van a tener cuando ustedes empiecen a practicar y cuando empiecen a aplicar todo esto que estamos haciendo en los videos de forma, valga la redundancia, práctica. Entonces, cuando estemos estudiando tenemos que detectar errores y detectar también la técnica que necesitamos para, digamos, superar esos errores. Por ejemplo, si vamos a tocar un solo y, no sé, nos damos cuenta que nos sale todo, pero hay una parte que siempre nos equivocamos. Bueno, ahí ya detectamos un error. Nos damos cuenta que no es que no nos sale toda la pieza. Quizás es solamente, no sé, el compás 6 y 7, los cuales, no sé, nos cuestan porque quizás, y ahí viene la segunda parte, detectar no solamente, digamos, los errores generales, sino detectar cuál es la técnica que tenemos que aplicar para eso. Es decir, por ejemplo, por ahí ese compás 6 o 7 no nos sale porque, no sé, son semicorcheas que tenemos que tocar, no sé, en un tempo muy rápido. Entonces resulta que por ahí, no sé, estamos colocando mal nuestra mano izquierda, por decir algo. Entonces ahí nosotros nos tenemos que fijar y darnos cuenta, bueno, estoy haciendo bien la técnica de la mano izquierda, ¿por qué es que no me está saliendo esto? Y ahí es donde yo vuelvo a insistir en que hay dos formas de estudiar. Tratar de hacer todo de corrido sin prestarle demasiada atención, o enfocarse bien, o sea, tratar de hacer, digamos, quizás primero una visión un poco general, y una vez que uno haya detectado esos errores, tratar de ir puntualmente a esos errores y tratar de corregirlos. Y cuando uno los corrige, ahí sí trata de tocar la pieza, digamos, de forma integral, y recién ahí, bueno, pasa a otro ejercicio y sigue avanzando. Pero, digamos, no se queda con errores viejos, por así decirlo, o no los pasa por alto, sino que se enfoca exactamente en las cosas que más le cuesta. Y en relación a esto último, es muy importante también que dosifiquemos nuestras sesiones de estudio. Es decir, podemos estar 8 horas practicando, pero si estamos 8 horas practicando, tratemos de que cortemos por lo menos 10, 15, 5 minutos por lo menos cada, no sé, 45 minutos más o menos de que estemos practicando. Es decir, en una hora de estudio por lo menos tratemos de frenar 15 minutos. Van a encontrar muchas posturas al respecto, pero esa es mi recomendación, por lo menos personal. Entonces, de esa manera, supongamos si nosotros tenemos que aprender 3 horas, vamos a tratar de hacer 3 sesiones distintas donde en cada una de esas sesiones veamos esas 3 piezas. Si a su vez vemos que esa pieza es demasiado compleja, no sé, de esas 3 piezas quizás hay una que es más compleja, bueno, ahí podemos tomar 2 decisiones. O dentro de esos 45 minutos los, digamos, separamos en, por ejemplo, no sé, primero, no sé, los primeros 10 minutos tratamos de tocar, no sé, toda la pieza completa, aunque haya parte que nos cueste. Después en, no sé, la otra media hora quizás estamos practicando, no sé, los 4 compases que más nos cuestan. Después frenamos otros 15 minutos y ahí ya pasamos a otra cosa. O quizás nos damos cuenta que esa pieza capaz requiere de 2 sesiones, por ejemplo, de estudio. Entonces vamos a hacer 45 minutos donde veamos, no sé, 10 minutos de una cosa, otros 10 minutos de otros compases, otros 10 minutos de otros compases, y así sucesivamente hasta que, bueno, vayamos aprendiendo y nos vayamos enfocando en sacar eso en particular. Otra opción que tenemos también es tratar de dosificarlas, pero en el día. Quizás podemos practicar, no sé, un rato a la mañana, un rato a la tarde y un rato a la noche quizás. Digamos, cada uno eso va a saber cómo manejarlo de la mejor manera. Lo importante es eso, que todos los días por lo menos practiquemos un rato. Si tenés 15 minutos solamente para practicar, supongamos vas a practicar ukelele. Bueno, yo te recomendaría lo siguiente. Si estás en un nivel básico, inicial, quizás lo que podés hacer es practicar 5 minutos de un rasgueo. Podés practicar otros 5 minutos donde solamente hagas el cambio de acorde, sin hacer el rasgueo, solamente cambiar de acordes. Y después en otros 5 minutos tratás de hacer ese rasgueo con el cambio de acordes. Al principio va a pasar esto.
Al principio te va a costar coincidir el cambio de acordes con el rasgueo. Entonces en esos últimos 5 minutos justamente lo que estás tratando de hacer es integrar esas dos cosas. Primero lo haces por separado para, digamos, no tener el problema de la disociación. Primero haces el rasgueo por un lado, después el cambio de acordes por otro sin hacer el rasgueo y después tratar de hacer las dos cosas juntas. El primer día probablemente no te va a salir. Si te sale, genial y te felicito y seguir practicando. Pero lo más probable es que el primer día no te salga. No te frustres si no te sale. Es lo más normal, a todos nos pasó al principio. Entonces, trata de todos los días ir avanzando un poquito y que al día 2 quizás ya eso te empieza a salir un poco más fluido. Al día 3 quizás ya lo vas dominando y quizás al día 4 ya te sale perfecto. Y así seguís practicando. Entonces la semana que viene volvés a practicar otra cosa distinta. Y ahí, por ejemplo, yo realmente les aseguro que practicando 15 minutos pero bien concentrados con esto, ese ejercicio en particular, por ejemplo, lo van a poder resolver. Pero es importante que tengan constancia. Y por supuesto, es importante que, digamos, no pierdan el tiempo. Empiezan a practicar ahora. Realmente, o sea, terminan este video y empiecen a practicar si pueden. No esperen a tener, digamos, la condición ideal para practicar. Porque por más que yo haya hablado de todo esto en este video, empiecen. Si no tienen exactamente todo lo que dije en este video, bueno, no pasa nada. Empiecen igual. O sea, es importante que practiquen realmente, porque si no estamos toda la vida esperando encontrar el momento perfecto y ese momento no llega. Realmente ustedes tienen que construirlo. Después de última, sobre la marcha lo irán mejorando, pero en principio arranquen. Si su sueño es hacer música, no importa la edad que tengan y realmente quieren aprender a hacer esto, o sea, no importa si lo quieren hacer como parte de su vida entera, si lo quieren hacer como hobby, si se quieren dedicar a esto al 100% toda su vida, no importa. La cosa es que lo querés hacer, por algo estás viendo este video. Entonces, realmente, enfócate y hacelo. No pasa nada. En este canal vas a encontrar un montón de contenido gratuito que te va a ayudar a hacer eso. Así que te recomiendo que empieces ahora. Bien, si no estás recién arrancando y querés practicar, digamos, cosas un poquito más complejas, te recomiendo que entonces hagas sesiones de estos 45 minutos con descansos de 15 minutos en caso de que hagas, por ejemplo, 2 sesiones seguidas, para que te enfoques un poco más en ese tiempo de práctica. En ese caso, yo lo que te recomiendo es que justamente primero toques una vez la pieza entera, trates de tocarla y vayas marcando con un lápiz, por ejemplo, dónde están las partes que más te cuestan. Esas partes, una vez que vos las tengas identificadas, después dedicate, por ejemplo, 5 minutos a solo practicar esa parte. Otros 5 minutos a practicar las otras partes. Así, con el tiempo, vas a ir mejorando. Y no solamente que las practiques y punto. Supongamos que la pieza vos la tenés que tocar a 120 BPM, es decir, a una velocidad relativamente rápida. Bueno, lo más probable es que en algún tempo, por más lento que sea, te tiene que poder salir. Quizás el tempo al que te sale es 40 BPM, que por ahí es muy poco, te parece. Pero no importa, practicalo, poné tu metrónomo en 40 BPM y empezá a tocarlo a esa velocidad, pero perfecto. Una vez que te salga perfecto en 40 BPM, empezá a subir. Podés ir subiendo al principio cada 5 BPM, si te resulta muy lento. Si no, podés ir simplemente subiendo cada 1 BPM. Deja pasar una vuelta al metrónomo y empezá a subir la velocidad. Así vas a llegar de 40, 45, 50... así hasta que llegues a 120. Créeme que es una metodología muy efectiva y que realmente es la única forma de afrontar un error cuando realmente algo no nos sale. Y por supuesto, como dije antes, revisa tu técnica, fíjate si lo que estás haciendo está bien. Consultale a un profesor si podés, si, no sé, tenés la posibilidad. Y si no, revisá los videos que yo hice de técnica. Quizás, está bien, YouTube no es exactamente lo mismo que una clase presencial, eso estamos todos de acuerdo. Pero realmente en ese punto quizás yo te pueda ayudar y puedas ir a ver mis videos y quizás encuentres cosas ahí donde digas, ah, esto yo no me está saliendo porque lo estoy haciendo mal, porque no estoy poniendo bien los dedos. Entonces, trata de detectar esos errores, trata de corregir tu técnica, vuelvo a insistir, trata de ir con un profesor si podés, aunque sea por videollamada, pero con un profesor donde te pueda corregir y decirte por qué hay algo que no te está saliendo. Y en esos minutos trata de enfocarte y practicar lo más que puedas. Y así como antes dije que tenemos que practicar, es decir, que tenemos que agarrar nuestro instrumento y ponernos a estudiar, también te recomiendo que aprendas algo, por lo menos, de teoría musical, porque eso lo que nos da es un poquito de lenguaje. Ya sé que hay mucha gente que está, digamos, como, no en contra necesariamente, pero quizás está un poco negada a aprender teoría musical porque les parece, no sé, que los va a encasillar o les parece quizás que
no sé, nos va a sacar algo de esencia. No sé, a veces está esa idea. No me quiero poner a mí de ejemplo porque parece como si yo fuese egocéntrico, pero yo pasé por el conservatorio, también pasé por la licenciatura en artes electrónicas y he hecho conciertos tocando el violín, donde hacemos, no sé, música clásica, o por ejemplo, no sé, tocamos con la orquesta de tango, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el CCK, en un ambiente, digamos, totalmente académico, porque eran músicos, digamos, del conservatorio y no sé, incluso nos dirigió una persona que trabaja en el Colón, entonces era un ambiente totalmente, digamos, académico. Y por otro lado, hice el concierto para bocinas de autos, donde de alguna forma rompemos con todo eso. Entonces, no estoy diciendo que yo soy excelente, que soy un gran artista, no estoy queriendo decirles eso. Lo que les quiero decir es que el conservatorio o aprender teoría musical no nos va a sacar nuestra creatividad. En todo caso nos va a aportar cosas nuevas, no nos va a hacer más cuadrados, o bueno, no necesariamente nos va a hacer más cuadrados. Obviamente si uno se deja llevar, es como todo, o sea, realmente, o sea, no te va a sacar nada aprender algo de teoría musical, al contrario, te va a dar más herramientas. Entonces, vos después, una vez que entiendas esas herramientas, podés hacer lo que quieras. Si vos venías de la música popular, no te va a hacer mal aprender música clásica, no te va a hacer que de repente te transformes en Vivaldi si vos no querés ser Vivaldi. Realmente, lo único que va a hacer es darte un poco más de herramientas. Entonces, te recomiendo fuertemente que aprendas algo, por lo menos de teoría musical, y por eso te invito a que veas los videos de la serie que yo hice de teoría musical, que son gratuitos y están acá en este canal. Así que eso por un lado, y por otro lado también hago un comentario un poco parecido en cuanto al metrónomo. Hay mucha gente que critica el metrónomo porque le parece que, digamos, nos hace un poco cuadrados. Y es cierto a veces que eso por ahí puede ser un poco contraproducente, sobre todo para ciertos estilos de música. Y tampoco es necesario que toda la música siempre esté, digamos, marcada por una grilla. De hecho, hay mucha música ahí, por no decir toda la música en realidad, se guía un poco también por estas fluctuaciones de tiempo, digamos. Entonces, uno naturalmente se va de tiempo porque es parte de la interpretación. No hace falta ser un robot y estar, digamos, siempre clavado en un punto en particular. Pero dicho eso, sí es importante que cuando uno está practicando, trate de respetar eso, por lo menos cuando uno está haciendo música. Si estamos haciendo arte sonoro, quizás estamos en otro ámbito y bueno, quizás no necesitemos seguir un tempo, no lo sé, dependerá del caso. Pero por lo menos cuando estamos en el ámbito de la música tradicional occidental, por lo menos, nosotros realmente vamos a necesitar aprender a seguir un pulso. Entonces el metrónomo nos va a ayudar a eso justamente. Después, una vez que uno domine el metrónomo, que uno domine el pulso, bueno, sí puede apagar el metrónomo y puede irse de tiempo, pero cuando se vaya de tiempo ahí, no va a ser que se está yendo de tiempo, va a ser que tiene groove, va a ser que, no sé, está realmente sintiendo la música y que las variaciones de tempo que haya no van a ser, digamos, errores, sino que va a ser como parte de la interpretación. Entonces, a mí me parece muy importante que practiquemos con metrónomo. Si lo pueden hacer, por lo menos pasar por la experiencia de practicar con el metrónomo. Y algo que por ahí parece obvio, pero afinen su instrumento antes de practicar, ¿sí? No pueden practicar con el instrumento desafinado. Yo acá en el canal les dejo, acá en las tarjetas, algunos videos donde explico cómo afinar ciertos instrumentos, pero hoy en día hay muchas aplicaciones que nos permiten afinar de forma gratuita y lo hacen muy bien. Así que realmente les recomiendo eso. Conozco grandísimos músicos que no practican más de 4 horas por día. Entonces, si hay grandes músicos que solamente practicando 4 horas por día realmente mejoran y logran un nivel increíble, quiere decir que nosotros, el tiempo que practiquemos, aunque sean esos 15 minutos, realmente van a hacer la diferencia. Así que esos fueron los tips. Por último, les comento que para ayudarlos en este aprendizaje, estoy haciendo una serie de videos que voy a dejar por acá para que ustedes de alguna forma practiquen de forma guiada. Son como estos videos, por ejemplo, donde aprendemos, o mejor dicho, entrenamos haciendo, no sé, diferentes ejercicios como por ejemplo abdominales y demás, y bueno, vamos incluso teniendo un cronómetro y una música que nos inspira un poco más. Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero para practicar música. Vamos a hacerlo desde un punto de vista quizás un poco más, no teórico, pero quizás un poco más de abordaje un poco más general, no necesariamente del instrumento, y después vamos a hacer otros donde sean específicamente de instrumentos. Eso ustedes lo pueden poner, le pueden dar play y pueden seguirlo. Con esta serie ustedes pueden agarrar el video, darle play e ir siguiéndolo. Yo más o menos voy a tratar de guiarlos por ese camino. Y por último, si no te suscribiste al canal, te sugiero que
te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Así de esa manera no te perdés ningún video nuevo, no te perdés ningún contenido nuevo y seguimos aprendiendo música entre todos. Si te sirvió, le podés dar like al video y de esa manera también me ayudás a que este contenido le llegue a más gente. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!